Camionero encuentra a un niño solo en la carretera desierta y todo cambia. Frenó por instinto, pero la neta no sabía que esa pinche decisión iba a arrastrarlo a una bronca más grande que la soledad misma. El chirrido metálico de los frenos retumbó en la madrugada silenciosa. Ramiro Méndez apretó el volante con ambas manos, los nudillos blancos, mientras la mula brincaba contra los baches de la carretera vieja rumbo a Calama. Un neumático delantero había mordido una piedra suelta y la caja tembló, como si fuera a desarmarse. «¡Chingada madre!», escupió, golpeando el tablero con la palma abierta. El camión, viejo pero fiel, seguía rodando. El motor tosía con un rugido grave que se mezclaba con el viento seco del desierto. El retrovisor mostraba solo oscuridad infinita, sin faros, sin huellas. En ese tramo no había alma viva. Ramiro se echó hacia atrás, respiró hondo y se encendió un cigarro. La brasa iluminó su rostro curtido, las arrugas que parecían mapas grabados por los años en la carretera. A esa hora, la soledad pesaba más que la carga de mineral que llevaba en la caja. El humo se mezcló con un recuerdo que llegó como un volantazo sin aviso. El llanto de una niña pequeña, su hija, hacía décadas. La había dejado llorando en una sala de estar mientras él se largaba otra vez a manejar. Sacudió la cabeza y abrió la ventanilla para que el aire frío lo despejara. Un rugido metálico lo obligó a reaccionar. Un cinturón de carga en la caja golpeaba con fuerza contra las láminas. Tuvo que orillarse. Bajó de la mula, botas rechinando en la grava. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Era el aroma del desierto que anuncia tormenta. Acomodó la faja con manos firmes, maldiciendo entre dientes. Entonces, un sonido lo sacó de golpe de su rutina, un aullido lejano. No era de perro ni de coyote. Era más humano, quebrado, como un lamento que se pierde en el viento. Ramiro se giró en seco. Nada. Solo el horizonte plano y la línea negra del camino extendiéndose hasta el infinito. «Órale, Méndez, ya te estás volviendo loco», se dijo en voz baja, subiendo al camión. Encendió de nuevo el motor. La mula vibró y avanzó unos metros, pero ahí estaba otra vez, ese grito seco, cortado, como de alguien pidiendo auxilio. Ramiro frenó. El desierto tragaba sonidos, pero este seguía vivo, insistente. El camionero bajó la ventanilla y gritó con voz ronca: «¿Quién anda ahí?». El silencio respondió. Solo el motor al ralentí. Encendió las luces altas. El haz blanco recorrió la cuneta. Entonces lo vio. Un bulto pequeño, agazapado junto a las piedras, como si hubiera brotado de la tierra misma. Ramiro se quedó helado. El corazón le dio un brinco seco, de esos que te avisan que algo no anda bien. No era un animal, era un niño. Ramiro no bajó de inmediato, apretó el volante y mascó el cigarro ya consumido. «Pinche vida, ¿qué carajos hace un chamaco aquí?», susurró, con el pecho ardiendo de incertidumbre. El niño levantó la cabeza. Apenas se distinguían sus facciones, pero sus ojos brillaban con un reflejo extraño bajo las luces del camión. No hizo gesto de acercarse, solo lo miraba, inmóvil, como si esperara una sentencia. Ramiro tragó saliva. Un recuerdo punzante se le clavó. Su hija de 5 años, corriendo detrás de la mula, pidiéndole que no se fuera. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, el niño seguía ahí y la noche se había vuelto aún más pesada. El camionero bajó del vehículo. Pasos firmes sobre la grava. El frío cortaba la piel. Se acercó unos metros sin bajar la guardia. «¿Qué haces aquí, morro?», preguntó con voz grave, intentando sonar duro, aunque la garganta se le cerraba. El niño no contestó. Apenas un movimiento de cabeza, como negando algo que Ramiro no entendía. Un trueno retumbó en la distancia. La tormenta venía en serio. Ramiro miró al cielo, luego al chamaco. Tenía 2 opciones: subirse a la mula y largarse, o cargar con ese misterio en plena carretera desierta. El viento sopló más fuerte, como empujándolo a decidir.
Ramiro suspiró, se acomodó la gorra y extendió la mano. «Ándale, súbete. No me gusta hacerme pendejo en medio del desierto». El niño lo miró largo rato, desconfiado. Luego, con pasos cortos, se acercó. No dijo nada, solo subió al camión y se sentó junto a la puerta, abrazando las rodillas. Ramiro cerró con un portazo y encendió el motor. La mula rugió. El camino volvió a estirarse frente a ellos, pero esta vez no era el mismo camino de siempre. La carretera se abría como una herida oscura bajo el cielo inmenso. Ramiro mantenía la vista fija en las luces largas que mordían la negrura, mientras el camión rugía con ese ronquido grave que lo había acompañado media vida. A su lado, el niño iba callado, acurrucado contra la puerta como si quisiera hacerse invisible. El silencio no era nuevo para Ramiro, pero esa noche pesaba distinto. No era la calma acostumbrada del desierto, sino un silencio que apretaba el pecho, que traía consigo preguntas que no quería hacerse. «¿Cómo te llamas, morro?», soltó de golpe con voz ronca, sin apartar los ojos del camino. El niño dudó un instante. Sus labios se movieron apenas, casi como un susurro. «Matías». Ramiro asintió sin más. El nombre se le quedó rebotando en la cabeza como si tuviera eco. No insistió, pero la curiosidad le quemaba. ¿Qué hacía un tal Matías tan chamaco tirado en medio del desierto? El motor zumbaba constante, pero por dentro el viejo camionero batallaba con recuerdos que no pedía. Pensó en su hija, Sofía, que tendría más de 30 ahora. ¿Seguiría viviendo en Monterrey? ¿Le guardaría todavía ese rencor que los separó? Cerró el puño sobre el volante. No quería pensar en eso, pero el silencio de Matías lo arrastraba directo al pasado. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Algo había reventado en la caja. Ramiro masculló un insulto y se orilló otra vez, frenando con cuidado. El camión vibró hasta quedarse quieto. «¡Qué pinche suerte!», murmuró, bajando. El aire nocturno lo golpeó con un frío cortante. Caminó hasta la caja, revisando la lona. Todo parecía en orden, salvo un par de correas flojas que volvió a ajustar. En ese momento, sintió una mirada en la espalda. Giró. El niño estaba de pie, junto a la puerta del copiloto, viéndolo sin parpadear. «¿Qué miras, chamaco?», gruñó Ramiro intentando sonar duro. Matías bajó la cabeza. «Nada». El viejo se quedó un instante en silencio. Ese «nada» sonó demasiado pesado para ser tan corto. Subió al camión y encendió el motor. El niño regresó a su asiento sin decir más. Avanzaron kilómetros sin hablar. Solo el rugido del motor, el silbido del viento colándose por las rendijas y a lo lejos un cielo cargado de nubes que anunciaban tormenta. Ramiro encendió otro cigarro. «¿Y tus jefes?», preguntó de repente, soltando el humo. El niño no contestó. Miraba la carretera como si buscara algo en la oscuridad. Ramiro esperó, pero nada. Entonces se giró, con el ceño fruncido. «Mira, morro, si no quieres hablar está bien, pero no me salgas con que te apareciste por arte de magia. Aquí nadie anda solo, ¿me entiendes?». El niño lo miró de reojo. Había un brillo extraño en sus ojos, mezcla de miedo y terquedad. «No quiero regresar». Ramiro lo estudió unos segundos, sintiendo un nudo en el estómago. La frase le pegó más de lo que esperaba. No insistió. Solo dio un trago largo de aire y volvió a concentrarse en la carretera. Kilómetros después, el cielo se iluminó con un relámpago. El trueno llegó segundos más tarde, reventando como un cañonazo. Ramiro apretó el volante. No le gustaba manejar con tormenta en ese tramo, donde la carretera se estrechaba entre cerros. El niño rompió el silencio con una voz apenas audible. «Mi papá dice que la tormenta se lleva lo que uno quiere olvidar». Ramiro lo miró rápido, sorprendido por las palabras. Había algo demasiado adulto en esa frase para salir de un chamaco de 9 años. «Pues tu papá habla pura mamada», gruñó, pero por dentro sintió el golpe. El trueno volvió a sacudir el aire. El desierto, normalmente seco y muerto, olía a tierra mojada.
El parabrisas empezó a salpicarse con gotas gruesas. Ramiro encendió los limpiadores, que chirriaban con desgano. El niño se abrazó las rodillas, temblando, aunque no hacía tanto frío. Ramiro lo observó de reojo. Algo no cuadraba. El silencio, las frases sueltas, la mirada cargada de secretos. 1 kilómetro más adelante, una figura se dibujó en la carretera. Ramiro pegó un frenazo. El camión chirrió, la carga se sacudió. El corazón le dio un vuelco. No era un coche ni un animal. Era una persona parada justo en medio del camino. Ramiro soltó un insulto y parpadeó. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Solo el asfalto mojado brillando bajo las luces. El niño lo miraba fijamente sin miedo. Te dije, la tormenta se lleva cosas. Ramiro tragó saliva. El cigarro se le apagó en los labios, y por primera vez en años sintió un escalofrío que no venía de la noche, sino de algo más profundo, algo que ni él podía nombrar. El chirrido de los frenos cortó la madrugada como un grito. El tráiler se sacudió hasta quedar quieto, con el motor rugiendo bajo el pecho de Ramiro. Sus ojos no podían apartarse de la figura a un costado de la carretera, un niño parado solo, inmóvil, como si lo hubieran dejado ahí plantado en medio de la nada. Ramiro apretó los dientes. El volante crujió bajo sus manos ásperas. Lo primero que pensó fue en seguir derecho como si nada. La carretera estaba llena de trampas, asaltos, emboscadas, gente desesperada, y él no estaba para broncas. Pero el chamaco no se movía, ni siquiera parpadeaba, solo lo miraba. «Chingada madre», murmuró Ramiro, mascando el cigarro apagado en sus labios. Miró el retrovisor. Oscuridad absoluta detrás. Adelante, kilómetros de asfalto vacío. No había más testigos que la tormenta que venía cerrándose. Bajó un poco la ventanilla y gritó con voz ronca. «Oye, morro, ¿qué haces ahí parado?» El viento se tragó la pregunta. El niño no contestó, ni un gesto. Ramiro sintió un escalofrío. Recordó historias que había escuchado en paradas de carretera. Aparecidos, almas perdidas en el desierto. Sacudió la cabeza para espantar la idea. No, aquello no podía ser un fantasma. Era carne y hueso, o al menos eso quería creer. Encendió las luces altas. El resplandor iluminó al niño completo, ropa sucia, el cabello pegado al rostro, los brazos colgando a los lados. Se veía frágil, pero su mirada, esa mirada, parecía de alguien mucho mayor, como si cargara años encima. Ramiro se pasó la mano por la cara. «No es mi bronca», dijo en voz baja, metiendo primera. El tráiler avanzó apenas unos metros. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vio que el niño había dado un paso adelante hacia el carril. No corría, no pedía ayuda, solo avanzaba despacio, como dispuesto a dejarse atropellar. Ramiro pegó otro frenazo. El corazón le retumbaba en los oídos. «¡Qué chingados!», bufó, tirando el cigarro al piso. Abrió la puerta de golpe. El aire helado lo golpeó en la cara. Bajó con pasos pesados, la linterna en la mano. La grava crujía bajo sus botas. «Órale, morro, ¿qué traes?», gritó caminando hacia la orilla. El niño levantó la cara despacio. No lloraba, no parecía asustado, solo lo miraba fijo. Y entonces habló, con una voz suave que apenas vencía el viento. «No quiero regresar». Ramiro se quedó quieto, como si le hubieran metido un puñetazo en el estómago. Esa frase lo atravesó. Le recordó a su propia hija la última vez que la vio, diciéndole que no quería vivir con él porque siempre estaba en la carretera. El silencio volvió a caer entre ambos. Solo el motor del camión seguía retumbando en la oscuridad. Ramiro sintió que estaba parado en una encrucijada, seguir de largo y olvidarse del niño, o cargar con él sin saber en qué problema se estaba metiendo. Un relámpago iluminó todo el desierto. El niño seguía ahí, pequeño, frágil, pero con la mirada clavada como un ancla en el pecho del viejo trailero.
Ramiro soltó un suspiro áspero, se acomodó la gorra y habló con un tono que intentaba ser seco, aunque la voz le temblaba apenas. «Órale, pues, súbete, pero no quiero broncas, ¿me oíste?» El niño no respondió. Caminó hacia la mula, subió con pasos lentos y se sentó junto a la puerta abrazando sus rodillas. Ramiro lo siguió, cerró la puerta de un portazo y encendió el motor. El tráiler volvió a rugir, tragándose la carretera oscura. Mientras avanzaban, el camionero no pudo evitar mirar de reojo a ese chamaco silencioso. Algo le decía que desde ese momento nada iba a ser igual, y el desierto, con su noche interminable, parecía guardar un secreto que aún no estaba listo para soltar. El motor rugía parejo mientras la mula devoraba kilómetros de asfalto. Dentro de la cabina, el aire estaba pesado. El silencio de Matías se sentía más fuerte que la tormenta que ya azotaba con ráfagas de lluvia el parabrisas. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, pero su mirada se desviaba una y otra vez hacia el niño. Sentado junto a la puerta, con las rodillas contra el pecho, parecía querer desaparecer. «Mira, chamaco», dijo al fin con voz ronca, «no muerdo. Nomás dime qué andas haciendo en la carretera». Y ya. Matías lo miró un segundo, pero no dijo nada. Volvió la vista al cristal, donde las gotas se estrellaban y corrían como venas brillantes. Ramiro bufó, encendiendo otro cigarro. «¿Sabes qué es lo más cabrón de manejar de noche?», preguntó sin esperar respuesta. «Que uno piensa demasiado. Y tú callado, pues peor». El niño no reaccionó. El humo llenó la cabina, mezclándose con el olor a diésel y a tierra mojada que se colaba por las rendijas. La tormenta arreciaba. El camión temblaba con cada ráfaga de viento. Ramiro ajustó el volante y soltó un chasquido con la lengua. «Si no vas a hablar, mínimo no me traigas mala suerte, ¿eh?» Matías bajó un poco la cabeza. Y de pronto habló por primera vez con claridad. «No me gusta la lluvia». Ramiro lo miró de reojo, sorprendido de escucharlo. «¿Y a quién sí?», respondió con un medio gruñido. El niño respiró hondo, como si las palabras le pesaran. «Cuando llueve, mi papá se pone peor». El viejo camionero se quedó frío. No insistió, pero esa frase se le quedó clavada en el pecho. Avanzaron unos kilómetros más en silencio hasta que Ramiro detuvo la mula frente a una gasolinera abandonada, buscando resguardo. El viento silbaba como un animal herido y las láminas viejas del techo rechinaban. «Bájate un rato», ordenó Ramiro, apagando el motor. El niño obedeció despacio. Afuera el suelo estaba encharcado y el aire helaba los huesos. Ramiro abrió la caja de herramientas, buscando un termo de café. Le sirvió en un vaso desechable y se lo tendió a Matías. «¡Toma! ¡Pa' que entres en calor!». El niño lo miró como si dudara, pero al final aceptó. Sus manos pequeñas temblaban al sostener el vaso caliente. Ramiro se encendió otro cigarro mirándolo. Algo en la forma en que el chamaco bebía en silencio le recordó a las madrugadas en que su hija se dormía en el sofá, esperándolo. Tragó saliva y miró al suelo. De repente, un golpe metálico retumbó dentro de la gasolinera. Ramiro se puso alerta de inmediato. Soltó el cigarro, tomó una linterna y alumbró hacia la oscuridad. «Quédate aquí, ¿me oíste?», le dijo al niño con tono firme. Avanzó entre charcos y hierros oxidados. La luz barría rincones llenos de sombras. Otro golpe sonó, más fuerte. Ramiro levantó la linterna y soltó el aire de golpe. Un perro flaco salió corriendo entre los escombros, asustado. «¡Pinche susto!», murmuró, bajando la mano. Regresó al camión. Matías seguía en el mismo lugar, abrazado al vaso de café. Pero había algo en su mirada que inquietó a Ramiro. No era miedo al ruido, era otra cosa, más profunda. Subieron de nuevo a la mula. El motor rugió y retomaron la carretera. Ramiro encendió la radio buscando compañía, pero solo salió estática. El niño habló otra vez, bajito. «Gracias por no dejarme». Ramiro se quedó helado. No esperaba esas palabras. Se aclaró la garganta, incómodo, y respondió sin mirarlo.
Nomás no me metas en pedos, ¿entendiste? Matías asintió en silencio. El camión avanzó entre la lluvia, con la carretera estirándose infinita. Y aunque Ramiro intentaba convencerse de que seguía siendo dueño de su camino, algo le decía que esa noche había empezado un viaje que no era solo de kilómetros, sino de cosas que llevaba años evitando. Y el misterio de ese niño apenas comenzaba a desplegarse. La madrugada seguía larga y el parabrisas escupía gotas bajo el vaivén cansado de los limpiadores. La mula avanzaba pesada, iluminando un camino que parecía no tener fin. Ramiro, con el cigarro apagado entre los labios, giró de reojo hacia Matías. El chamaco seguía igual, acurrucado, con la mirada perdida en la oscuridad. «Órale, morro, ya llevamos rato y nomás me sueltas 2 palabras», dijo Ramiro, rompiendo el silencio con un tono entre fastidio y curiosidad. «¿Siempre eres tan callado o me guardas un coraje gratis?» El niño se encogió de hombros, sin despegar la vista del cristal. Ramiro resopló. El silencio del chamaco le pesaba más que la lluvia, más que el cansancio. Estaba acostumbrado a manejar solo, pero no a tener un copiloto que parecía un fantasma. «¿Qué edad tienes?», insistió. «9. ¿Y escuela?». «Ya no». Esa respuesta encendió las alertas en Ramiro. Cambió de carril, echando un vistazo rápido al retrovisor. No venía nadie detrás. El ruido del motor fue lo único que llenó el vacío después. «¿Cómo que ya no?», preguntó con la voz más firme. El niño apretó los labios y no contestó. Ramiro se mordió el cigarro. Algo en ese mutismo lo irritaba, pero al mismo tiempo le despertaba un instinto viejo, enterrado, esa necesidad de proteger lo que no entiende. Un tráiler pasó de frente, lanzándoles un fogonazo de luces. Ramiro parpadeó y se frotó la cara. «Mira, Matías, si quieres quedarte callado, está bien, pero yo no manejo bien con misterios encima. Mejor dime de dónde vienes y ya». El niño se movió apenas, como si esas palabras le pesaran. «No quiero regresar», repitió en un murmullo. La frase le cayó a Ramiro como piedra. Ya la había escuchado antes, en otra voz, mucho tiempo atrás. Recordó a Sofía, su hija, con la misma mirada endurecida diciéndole que no quería seguir viéndolo. Apretó el volante con fuerza. «Pues mira, chamaco, uno siempre acaba regresando, aunque no quiera», dijo, sin mirarlo. El silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez no era solo incomodidad, era tensión, como si la carretera misma contuviera la respiración. De repente, Ramiro notó algo raro. Miró el asiento del niño. Matías tenía las manos escondidas en las mangas, apretadas contra el pecho. El viejo se inclinó un poco, tratando de ver mejor. Había marcas, como raspones o moretones en la piel. «¿Qué te pasó ahí?», preguntó con voz grave. El niño giró de golpe, tapándose más los brazos. «Nada». Esa respuesta seca y cortante le encendió un mal presentimiento. Ramiro sabía reconocer cuando alguien se tragaba la verdad. Lo había visto muchas veces en los rostros cansados de traileros en las paradas, en la mirada de su propia hija. No insistió más, pero la sospecha ya lo había atrapado. Unos kilómetros adelante, el cielo retumbó con otro trueno. Ramiro apagó la radio, cansado de la estática. La soledad se volvió más densa. «Mira, Matías», dijo al fin, quebrando otra vez el silencio. «Yo no sé qué bronca traes ni por qué estabas solo allá atrás, pero si te vas a quedar en mi camión, tienes que confiar tantito. No soy adivino». El niño lo miró apenas un instante. Sus ojos brillaban, cargados de algo que Ramiro no supo nombrar. Miedo, enojo, tal vez las 2 cosas. No contestó. Solo se volvió hacia la ventana, apretando las rodillas contra el pecho. Ramiro soltó un gruñido bajo y retomó el camino. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero adentro de la cabina, el silencio seguía creciendo como un nudo imposible de desatar.
y en el fondo de su pecho, el viejo trailero supo que ese mutismo escondía algo mucho más grande que un simple capricho infantil, algo que tarde o temprano lo alcanzaría también a él. El sol comenzaba a despuntar, pintando de naranja las montañas lejanas. La tormenta había quedado atrás y la carretera volvía a ser un hilo interminable bajo el rugido de la mula. Ramiro se acomodó la gorra, cansado pero alerta. Giró de reojo. Matías seguía callado, con la cara apoyada contra el cristal. Ramiro sacó una bolsa de papel del asiento trasero y la puso sobre las piernas del niño. «Toma, morro, unas tortas que me armé en Antofagasta. No son de primera, pero llenan». Matías dudó un instante, pero el olor a jamón y queso lo traicionó. Aceptó el pan y le dio una mordida tímida. Ramiro sonrió apenas, sin decir nada. Encendió la radio y una vieja ranchera llenó la cabina. «¿Sabes qué es lo peor de la carretera?», preguntó con la voz arrastrada. El niño lo miró en silencio, con la boca llena. «El hambre». «Y el silencio», añadió Ramiro soltando una risa ronca. Matías no rió, pero le brillaron los ojos por un instante. Ramiro decidió probar otra cosa. «Te voy a contar una de trailero, pa' que no te me duermas». El motor siguió rugiendo mientras él hablaba. «Una vez me tocó manejar de noche por la pampa, con un camión cargado de cobre. La carretera estaba tan sola que hasta los grillos se habían ido. De pronto se me atravesó un burro en medio del camino. Y no era burro normal, ¿eh? Ese animal no tenía sombra con las luces altas». Hizo una pausa, bajando la voz. «Dicen que en esas tierras se aparece lo que uno carga en el alma». Yo frené, pero el animal desapareció. Desde entonces, cada vez que agarro ruta larga, pienso en lo que dejé atrás. Matías lo escuchaba sin parpadear, con la torta en la mano. Cuando Ramiro terminó, el niño soltó su primera pregunta desde que subió al camión. «¿Y qué dejaste tú?». Ramiro sintió un golpe seco en el pecho, miró la carretera y apretó el volante. «Dejé cosas, una familia tal vez». Se aclaró la garganta, cambiando de tema. «Pero ya, no hablemos de eso». El niño bajó la mirada y por primera vez pareció entender que el silencio también podía ser un refugio para los dos. Más tarde, se detuvieron en una gasolinera. Ramiro bajó a llenar el tanque y le compró una soda al chamaco. Al regresar, lo encontró con las manos manchadas de grasa, intentando limpiar el tablero del camión con una servilleta vieja. No te preocupes por eso. La mula está acostumbrada a la mugre», dijo Ramiro soltando una risa seca. Matías se encogió de hombros. Nomás quería ayudar. Ramiro lo miró unos segundos, sorprendido por el gesto. Sacó un dulce del bolsillo de su camisa y se lo puso en la mano. «Órale, para que te endulces un rato». El niño sonrió apenas, una mueca tímida que iluminó más que el sol de la mañana. De vuelta en la carretera, Ramiro encendió otro cigarro. El humo llenó la cabina mientras pensaba en lo raro que resultaba esa compañía. Llevaba años manejando solo y ahora, con un chamaco callado a su lado, la mula se sentía menos vacía. Pero esa calma no duraría. Kilómetros adelante, Ramiro notó una patrulla estacionada en un retén improvisado. Los policías miraban cada vehículo que pasaba. Su corazón dio un vuelco. Miró al niño de reojo. Matías seguía en silencio, abrazando la soda, como si fuera un escudo. «Escúchame bien, morro», dijo Ramiro bajando la voz. «Si nos paran, no digas nada. Déjame hablar a mí». El niño lo miró sin comprender del todo, pero asintió. La carretera se estrechaba y el retén estaba a pocos metros. Ramiro apretó el volante. El aire en la cabina se volvió más denso. Entre trailero y padre, entre protector y cómplice, el lazo empezaba a formarse. Y con él, el riesgo de que ese silencio escondiera más de lo que estaba dispuesto a cargar. La patrulla estaba cruzada en medio del camino, con las luces rojas girando como cuchillos en la oscuridad. Ramiro bajó la velocidad y mascó el cigarro sin prender que traía entre los labios.
A su lado, Matías se encogió, abrazando la soda contra el pecho como si quisiera desaparecer en el asiento. «Tranquilo, morro», murmuró Ramiro, más para sí que para el niño. «Nomás es un retén». El camión se detuvo con un resoplido de frenos. 2 oficiales se acercaron despacio, mojados por la llovizna. Uno de ellos, más joven, apuntó con la linterna directo al rostro de Ramiro. «Buenas noches, chofer. Documentos del vehículo y de la carga». Ramiro entregó la carpeta con papeles, intentando mantener el gesto serio, sin nervios. El otro oficial, un hombre de bigote grueso y mirada dura, se asomó a la cabina. «¿Quién es el niño?», preguntó, clavando los ojos en Matías. Ramiro sintió el golpe en el estómago. Forzó una sonrisa áspera. «Es mi sobrino. Lo llevo conmigo porque su mamá anda en broncas de trabajo». El niño lo miró, sorprendido por la mentira. Ramiro le lanzó una mirada rápida, como diciendo: «Sígueme la corriente». El policía no parecía convencido. Se inclinó más, iluminando con la linterna la cara de Matías. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?». El silencio se volvió insoportable. Ramiro tragó saliva. El niño, después de unos segundos eternos, respondió apenas audible: «Matías». «Ajá». El oficial lo observó con recelo. «¿Y tu mamá cómo se llama?». Ramiro intervino antes de que el chamaco se delatara. «Mire, oficial, es tarde, la lluvia nos está fregando y mi carga tiene que llegar al puerto». «Si quiere, hable con mi empresa, los papeles están en regla». El hombre de bigote chasqueó la lengua desconfiado. Caminó alrededor del camión revisando las placas, los sellos de la caja, como buscando un pretexto. El corazón de Ramiro golpeaba contra las costillas. Cada segundo era un martillazo. Matías respiraba rápido. Sus manitas temblaban sobre la lata vacía de soda. El oficial regresó a la ventana y miró a Ramiro directo a los ojos. «¿Sabe qué es raro?», dijo en tono lento, calculado. «Que un trailero de madrugada lleve a un niño en medio de la nada. A mí eso me huele mal». Ramiro apretó el volante. El viejo instinto de bronca quiso salir, pero se obligó a mantener la calma. «Entiendo su desconfianza, jefe, pero le juro que no hay nada raro aquí. Yo cargo cobre, no problemas». Un silencio pesado cayó entre ambos. El oficial midió las palabras, como si disfrutara el suspenso. Luego levantó la linterna, la bajó y dio un paso atrás. «Pueden seguir, pero más les vale que no me esté mintiendo». Ramiro asintió rápido. «Gracias, oficial». El motor rugió otra vez y el camión se alejó del retén. La patrulla quedó atrás, las luces perdiéndose en la lluvia. Dentro de la cabina, Ramiro soltó un resoplido largo, como quien descarga toneladas de encima. Giró hacia el niño. «Escúchame, Matías. Si alguien vuelve a preguntar, eres mi sobrino. ¿Quedó claro?». El niño lo miró con esos ojos grandes y oscuros, cargados de algo que Ramiro no entendía. Asintió despacio. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de un pacto no dicho, una complicidad que unía al viejo trailero con el chamaco en un camino que empezaba a volverse peligroso. Y mientras la carretera se estiraba de nuevo bajo los faros, Ramiro supo que la verdadera bronca apenas estaba comenzando. La mula entró rechinando a la explanada iluminada de la gasolinera. El olor a diésel, fritanga y tierra mojada se mezclaba en el aire. Era madrugada, pero había vida. Varios tráilers estacionados, motores apagados, choferes tomando café en vasos de unicel, fumando bajo la luz amarilla de los postes. Ramiro estacionó cerca de las bombas, apagó el motor y el silencio le reventó en los oídos. Giró hacia Matías. «Quédate aquí un rato, ¿va? Voy a pagar y a echarle algo al tanque». El niño lo miró con esa seriedad rara en alguien de su edad y asintió. Ramiro bajó. El frío lo mordió de inmediato. Mientras llenaba el tanque, escuchó las risas de otros camioneros a unos metros. Eran conocidos de ruta, caras que había visto 1000 veces en los mismos caminos. Uno de ellos levantó la mano. Méndez», gritó un moreno fornido con chaleco fosforescente. «¿Y ese chamaco que traes?». Ramiro sintió la mirada de todos encima.
Tragó saliva buscando la respuesta más natural. «Mi sobrino», dijo, forzando una sonrisa. El hombre chasqueó la lengua. «Órale, nunca te había visto con compañía, tú siempre solito como perro de carretera». Las carcajadas reventaron entre ellos. Ramiro sonrió con la comisura, pero por dentro sentía el nudo apretarse. Pagó rápido y se fue al mini súper. Mientras pedía café, notó cómo un par de camioneros cuchicheaban en la fila, mirando hacia su camión. Uno incluso levantó la barbilla, como señalando la cabina donde Matías seguía sentado. Ramiro fingió indiferencia, pero las voces lo alcanzaron. «¿Y si lo trae de polizón?» «No sé, viejo, pero raro si está». El café le supo amargo al bajar. Se dirigió de vuelta a la mula con pasos pesados. Al abrir la puerta, Matías lo miró con ojos inquietos. «¿Por qué me ven así?», preguntó en voz baja. Ramiro lo pensó un segundo. No quería asustarlo, pero tampoco mentirle demasiado, porque no es común ver a un chamaco en estas rutas, menos a estas horas. «Pero no hagas caso, son puros habladores». El niño bajó la vista, apretando los labios. Ramiro arrancó, ansioso por salir de ahí, pero entonces escuchó un golpe seco en la puerta del copiloto. Uno de los camioneros, el del chaleco, se había acercado. «Oye, Méndez», dijo apoyándose en la cabina, «nomás ten cuidado, viejo, no vayan a pensar que traes algo raro y te metan en bronca. Ya ves cómo son los retenes por acá». Ramiro lo miró fijo. El mensaje iba disfrazado de consejo, pero sonaba más a advertencia. «Gracias por la preocupación», respondió con tono seco y cerró la ventana de un portazo. El hombre levantó las manos, como quitándose de encima cualquier malentendido, y se alejó. Ramiro encendió el motor. El rugido llenó el silencio incómodo. Avanzó despacio hasta salir del estacionamiento con las miradas clavadas en la espalda. En la carretera, Matías habló de pronto. «No te creen». Ramiro lo miró de reojo, sorprendido por lo directo de la frase. «¿Y tú cómo sabes?» «Porque yo tampoco les creería», dijo el niño, con esa voz baja pero segura. El tráilero soltó una risa amarga. «Pues ya ves, chamaco, ni yo me creo esta historia». El niño lo observó unos segundos más y volvió a pegar la frente contra el cristal. El silencio volvió a la cabina, pero esta vez estaba cargado de otra cosa, la sensación de que el mundo empezaba a fijarse demasiado en ellos. Ramiro apretó el volante. Sabía que los rumores corrían más rápido que cualquier camión, y esa noche, sin proponérselo, ya había echado a rodar uno que podría costarle caro. El motor rugía constante, pero la mente de Ramiro era puro ruido. La carretera se abría frente a él como un túnel interminable, y cada kilómetro parecía clavarle más preguntas en la cabeza. El chamaco dormía, encogido en el asiento, con la frente apoyada contra la ventana. Afuera, el amanecer iba tiñendo de rojo las montañas. Ramiro lo observó de reojo. Se veía frágil, como un pajarito herido. «¿Qué chingados estoy haciendo?», murmuró apenas audible. Ese niño no era suyo, no lo conocía, ni sabía de dónde venía realmente. Lo recogió como quien levanta una piedra en la carretera, sin pensarlo, por instinto. Pero ahora, ¿y si lo estaban buscando? ¿Y si las sospechas de los polis y de los traileros en la gasolinera tenían razón? Un recuerdo lo mordió de golpe. Su hija, Sofía, con apenas 10 años, llorando en la puerta mientras él arrancaba el camión. «Siempre te vas, papá», le había gritado. Ese eco seguía vivo, intacto, aunque los años hubieran pasado como ráfagas. Ramiro apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No era hombre de lágrimas, pero esa memoria lo carcomía. Tal vez, pensó, el universo lo estaba castigando con este chamaco, una segunda oportunidad disfrazada de problema. El niño se movió en sueños, murmurando algo incomprensible. Ramiro bajó la velocidad, como si temiera despertarlo. Pero los ojos de Matías se abrieron de golpe, brillando bajo la luz tenue del amanecer. «Soñé con mi casa», dijo bajito.
Ramiro lo miró, tenso. ¿Y? El niño apretó las rodillas contra el pecho. No quiero volver. Esa frase, repetida como una condena, se le clavó hondo a Ramiro. Tragó saliva, buscando una respuesta que no sonara falsa. Mira, morro, todos tenemos casas a las que no queremos volver. Hizo una pausa. Pero tarde o temprano, la vida te obliga. Matías lo observó con esos ojos grandes y oscuros, como si pudiera leerle los secretos. ¿Tú volviste? La pregunta lo dejó seco. Ramiro soltó una carcajada amarga, mirando al frente. No, chamaco, yo nomás me quedé en la carretera. El silencio volvió, pero esta vez pesaba distinto, como si ambos hubieran abierto una herida sin querer. Un letrero oxidado anunció un pueblo a 20 kilómetros. Ramiro dudó. Podía dejar al niño ahí con las autoridades, lavarse las manos y seguir su ruta como siempre. Sería lo más lógico, lo más seguro, pero algo dentro de él no lo dejaba. Ese mismo instinto que lo hacía apretar el volante en cada curva le decía que abandonar al chamaco sería igual que haberse abandonado a sí mismo años atrás. La radio soltó estática antes de enganchar una señal débil. Noticias locales. Una voz ronca mencionó a un menor desaparecido en las cercanías de Calama. Ramiro sintió un golpe en el pecho. Bajó el volumen rápido, pero el niño ya lo había escuchado. Matías se puso rígido. No dijo nada, pero su mirada se nubló. Ramiro apagó la radio de un manotazo. El aire en la cabina se volvió denso, como si faltara oxígeno. Ya estoy metido hasta el cuello, pensó. No había vuelta atrás. Si lo entregaba, el niño lo odiaría para siempre. Si lo mantenía con él, la bronca podía crecer hasta romperle la vida en dos. El camión siguió rodando. Afuera, el desierto amanecía con un brillo dorado, pero adentro, la tormenta apenas comenzaba. Ramiro encendió un cigarro, dándole una calada profunda. «Órale, morro, a partir de ahora si alguien pregunta, somos familia. ¿Va?» Matías lo miró largo rato y al final asintió. Era un pacto, precario, peligroso, pero un pacto al fin. Y mientras la mula avanzaba hacia el horizonte, Ramiro supo que ese silencio del niño no era solo misterio. Era una carga que ahora también le pertenecía. La tarde caía despacio sobre la carretera. El cielo estaba pintado de nubes bajas y el viento levantaba remolinos de polvo que se estrellaban contra el parabrisas. Ramiro llevaba horas manejando en silencio con el cigarro apagado en la comisura de los labios. A su lado, Matías jugaba con la pestaña rota del cinturón de seguridad sin mirar al frente. «Oye, chamaco», dijo Ramiro, quebrando la calma, «si te vas a quedar conmigo en esta mula, algo tienes que soltar. No soy niñera, ¿me oíste?» Matías lo miró con esos ojos grandes que parecían pesar más que su cuerpo. Abrió la boca, la cerró y al final dijo apenas, «Mi mamá siempre lloraba». Ramiro sintió que el volante se le enfriaba en las manos. Miró al niño de reojo. «¿Y tu jefe?» El chamaco bajó la cabeza, murmurando casi sin voz. Él gritaba mucho. El silencio volvió a la cabina, pero ahora no era vacío. Estaba cargado de algo denso, como humo que no se disipaba. Ramiro se encendió un cigarro para no soltar la primera maldición que le vino a la mente. «¿Y por eso estabas en la carretera?», preguntó, sacando el humo con un bufido. Matías encogió los hombros. No respondió. Pero Ramiro alcanzó a notar un moretón viejo en la base de su cuello, apenas visible bajo la camiseta. Le ardió el estómago, como si lo hubieran golpeado a él. «Mira, morro», dijo bajando el tono, «yo no sé qué broncas traes, pero si alguien te puso la mano encima, yo lo reviento». El niño lo miró sorprendido, como si esas palabras fueran imposibles de creer. Se abrazó las rodillas y murmuró algo más, apenas audible. «Por eso no quiero regresar». Esa frase se clavó como un cuchillo en la memoria de Ramiro. Era la tercera vez que la escuchaba, y cada vez sonaba más parecida a la voz de Sofía, su hija, la última vez que la vio. El tráiler avanzaba entre cerros oscuros.
A lo lejos, un letrero oxidado anunciaba un área de descanso. Ramiro orilló el camión. Necesitaba estirar las piernas y aclarar la mente. Bajaron. El aire frío golpeaba la piel, cargado de olor a tierra y gasolina. Ramiro sacó un par de emparedados que guardaba en la guantera. «Toma, si no comes, te vas a desmayar». Matías aceptó sin mirarlo, dándole mordidas pequeñas, como si tuviera miedo de que el pan desapareciera. Ramiro se sentó en el estribo del camión, lo observó un rato y soltó con un suspiro. «¿Sabes? Yo también tuve una hija». El niño lo miró por primera vez con curiosidad real. «¿Y dónde está?» Ramiro apretó la mandíbula mirando al horizonte. «Lejos, muy lejos, porque yo fui un cabrón que la dejó sola». El silencio cayó de nuevo, pero esta vez compartido, como si los dos entendieran que no hacía falta explicar más. Volvieron a la cabina. Ramiro arrancó la mula, y mientras el motor se tragaba la noche, el viejo trailero pensó que el chamaco había soltado apenas un par de palabras, pero esas pocas frases eran suficientes para revelar un mundo entero de dolor. Y supo también que ese silencio no iba a durar para siempre. Tarde o temprano, la verdad iba a salir. La carretera, oscura y sin final, parecía guardar la respuesta. La frontera se levantaba a lo lejos como una cicatriz de luces rojas y rejas metálicas. Pero antes de llegar, el cielo se desplomó. Una lluvia intensa, gruesa, como piedras líquidas, golpeaba el parabrisas con una furia que hacía temblar los limpiadores. El ruido era tan fuerte que parecía que el camión iba sumergido bajo un río. Ramiro ajustó el volante con ambas manos. El asfalto brillaba como espejo, las llantas patinaban apenas y el tráiler se sacudía con cada ráfaga de viento. «Agárrate bien, morro», gruñó entre dientes. «Esto va a estar cabrón». Matías obedeció, aferrándose al cinturón. Sus ojos estaban clavados en la tormenta, como si esperara que de ahí saliera algo más que agua. La cabina se volvió una trampa. El sonido de la lluvia cubría todo, incluso sus voces. Ramiro encendió las luces intermitentes y bajó un poco la velocidad. El camino era pura neblina y charcos que salpicaban hasta el techo. El niño de pronto habló. «Mi papá dice que la lluvia borra los gritos». Ramiro volteó un instante, con el corazón encogido. «¿Qué quieres decir con eso?» Matías no respondió. Solo se encogió, hundiéndose más en el asiento. El silencio era más fuerte que el rugido de la tormenta. Ramiro apretó los dientes. Esa frase le revolvía el estómago. Sabía leer entre líneas. Detrás de esas palabras había golpes, broncas, recuerdos que el niño no quería sacar. El tráiler dio un brinco al pasar por un bache oculto bajo el agua. El niño se asustó y soltó un grito seco. Ramiro bajó la velocidad aún más. «Tranquilo, chamaco, no pasa nada». Le lanzó una mirada rápida. «A ver, dime la neta, ¿quién te dejó en la carretera?» Matías respiró hondo, como si se estuviera peleando consigo mismo. Después murmuró: «Fue mi papá». Ramiro sintió que el aire se le fue del cuerpo. Frenó apenas, sin detenerse del todo. «¿Cómo que tu papá?» El niño bajó la cabeza mirando sus rodillas. «Tuvimos una pelea. Él gritó, yo no corrí y me dejó ahí». Las palabras se quedaron flotando en la cabina como un trueno que no se apaga. Ramiro no supo qué responder. Una parte de él quería abrazarlo, otra quería regresar y buscar a ese hombre para reventarlo a golpes. La lluvia golpeaba más fuerte, como si quisiera hundirlos en ese instante. Ramiro encendió un cigarro, aunque el humo se mezclaba mal con la humedad. «Mira, morro», dijo con voz grave, «a veces los padres la cagamos feo, pero dejar a un hijo, eso no se perdona». Matías lo miró de reojo, con lágrimas mezclándose con el sudor en su cara. «Tú también la cagaste». Ramiro apretó el volante. El recuerdo de Sofía, su hija, se le atravesó en el pecho como un cuchillo. «Sí, chamaco, y todavía la estoy pagando». El niño guardó silencio, pero esa confesión lo había acercado más a Ramiro que cualquier mentira.
Un rayo iluminó la carretera y por un segundo Ramiro creyó ver una sombra parada en medio del asfalto. Frenó de golpe, las llantas patinaron y la mula se tambaleó antes de volver a agarrar. No había nadie. Matías gritó: «¿La viste también?». Ramiro respiró hondo con el corazón retumbando. No había nada, morro. Era la pinche tormenta jugándonos sucio. Pero por dentro sabía que no era solo la tormenta. Era su propia conciencia proyectando fantasmas. Cada palabra de Matías le recordaba a Sofía. Cada silencio a las noches vacías en las que eligió la carretera en vez de su familia. El camión avanzaba despacio, casi a tientas. La frontera ya estaba cerca, pero la tormenta parecía empeñada en retrasarlos. Ramiro miró al niño y luego al horizonte, con la duda devorándolo. «Óyeme bien, Matías, si cruzamos ya no hay vuelta atrás. Yo puedo dejarte en un pueblo, que alguien más se haga cargo, o seguir contigo, aunque no sepa en qué pinche lío me estoy metiendo». El niño lo miró con los ojos rojos, sin decir nada. La decisión flotaba entre los dos, pesada como el agua que caía sobre el tráiler. Y aquí va la pregunta para ustedes que escuchan esta historia. ¿Qué harían en el lugar de Ramiro? ¿Lo dejarían en manos de otros o seguirían adelante con él? Déjenme un comentario con su opinión. La mula rugió de nuevo, tragándose la tormenta. Y con cada kilómetro la frontera se acercaba, igual que la verdad que los dos ya no podían seguir callando. La tormenta no daba tregua. El parabrisas parecía una cascada y el camión avanzaba con esfuerzo, como nadando contracorriente. Ramiro mantenía el volante firme, pero sentía que el verdadero temblor estaba dentro de la cabina. Matías respiraba rápido, con el pecho agitado. Había aguantado horas callado, tragándose las palabras, pero de pronto, sin aviso, se quebró. «¡Fue él!», gritó, golpeando sus rodillas con los puños. «Fue mi papá». Ramiro lo volteó a ver, con el corazón encogido. El niño estaba rojo, las lágrimas le corrían mezcladas con el sudor. «Me dejó ahí», dijo entre sollozos. «Me bajó de la camioneta y me gritó que me largara. Y yo no corrí. Solo me quedé parado y se fue». El viejo tráilero se quedó en silencio, tragándose la furia que le subía como fuego. No supo qué decir. Solo estiró una mano temblorosa como queriendo tocarle el hombro, pero se detuvo a medio camino. El camión avanzaba lento, los truenos reventaban sobre el techo. Ramiro encendió un cigarro, aunque el humo le raspaba la garganta. Necesitaba algo que le diera tiempo. «Mira, morro», empezó, pero la voz se le cortó. Nunca había sido bueno para hablar de sentimientos. Con su hija había preferido callar, manejar, huir de las broncas, y ahora frente a Matías sentía que cualquier palabra sería poca. El niño seguía llorando, apretando las manos contra la cara. Ramiro lo dejó. A veces llorar era lo único que mantenía a uno vivo. Una curva peligrosa los obligó a frenar. Las luces iluminaron un cartel oxidado que advertía «curvas cerradas». Ramiro apretó el volante, pero en su mente no estaba la carretera. Estaba Sofía. Recordó aquella última pelea. Ella, con 15 años, diciéndole que ya no lo necesitaba, que estaba harta de su ausencia. Él, con la voz dura, diciéndole que no lo esperara despierta, que algún día entendería, y nunca volvió. El eco de esas palabras lo partió en dos. Miró a Matías y vio en él a la hija que perdió. El mismo dolor, la misma soledad, la misma rabia contenida. «No era tu culpa, chamaco», dijo al fin con la voz grave, áspera. «Si tu jefe se largó, es porque él no pudo con su propia bronca». Matías lo miró entre lágrimas, como si esas palabras fueran lo único que necesitaba escuchar. El niño sorbió la nariz, todavía temblando. Me dijo que si lo seguía molestando, ya no me iba a ver nunca. Y cumplió. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Esa frase era un espejo exacto de lo que él mismo había hecho años atrás. Prometer distancia y cumplirla. Apretó el volante con fuerza. «Tu papá es un cobarde», soltó, casi escupiendo las palabras. «Y yo también lo fui». El niño lo miró sorprendido.
¿Tú también? Ramiro asintió, con los ojos fijos en la carretera. Dejé a mi hija, igual que a ti te dejaron. El silencio cayó, pesado, pero diferente. No era vacío, era un silencio compartido, lleno de verdades que por fin empezaban a salir. La tormenta empezaba a aflojar, aunque el camino seguía traicionero. El camión se movía como un barco sobre agua. Ramiro respiró hondo, con la garganta seca. «Mira, Matías», dijo al fin, «yo no sé si pueda arreglar lo que tu jefe te hizo, pero mientras estés conmigo, no vas a estar solo». El niño lo observó en silencio, con lágrimas todavía frescas en la cara, y entonces, por primera vez, se acercó apenas, apoyando la cabeza en el asiento más cerca de Ramiro. No dijo nada, solo ese gesto bastaba. El viejo sintió un peso menos en el pecho, pero también supo que acababa de asumir una carga enorme. Porque a partir de esa confesión, la historia ya no era solo del niño, también era la suya. La carretera hacia la frontera seguía extendiéndose, larga, oscura, llena de trampas. Pero dentro de la cabina, algo había cambiado. Ya no eran dos extraños compartiendo silencio, eran dos heridas abiertas, unidas por la misma tormenta. Y el destino, como siempre en la vida de Ramiro, seguía esperándolos unos kilómetros más adelante. La tormenta había quedado atrás, pero la carretera seguía mojada, reflejando las luces del camión como espejos torcidos. Ramiro no hablaba. El cigarro apagado colgaba de su boca, olvidado. Miraba el horizonte, pero lo único que veía eran los ojos de Matías llorando, repitiendo esas palabras. «Me dejó ahí», y de pronto, sin pedir permiso, la memoria lo arrastró. Sofía, su hija, con 11 años, parada en la puerta de la casa de Monterrey. Ella gritaba, él con las llaves del camión en la mano. «¡Siempre te vas, papá!», chillaba la niña. Y él, sin voltearla a ver, solo respondió: «Tengo que trabajar, mija. Algún día lo entenderás». Ese algún día nunca llegó. La garganta se le cerró. Sentía que el volante se le resbalaba con el sudor de las manos. Matías dormitaba en el asiento, con los párpados pesados, pero aún con rastros de lágrimas secas en la cara. Ramiro lo observó de reojo y lo sintió como un espejo cruel. Ese chamaco no tenía la culpa de nada, pero cargaba en la piel la misma herida que Sofía. Abandono, silencio, broncas que no entendía. «¡Carajo!», susurró Ramiro, golpeando el volante con la palma. El ruido despertó al niño. «¿Qué pasa?», preguntó con voz ronca de sueño. «Nada, morro, cosas mías». Pero dentro, Ramiro sabía que no era nada. Era todo lo que había evitado enfrentar por décadas. El camión subía un tramo empinado y el motor rugía con esfuerzo. Ramiro soltó de pronto. «Oye, Matías, si yo fuera tu papá, ¿me perdonarías?». El niño lo miró sorprendido. «¿Por qué preguntas eso?». Ramiro tragó saliva. «Porque yo también fallé. Tenía una hija y la dejé sola». Matías se quedó callado, analizando sus palabras como si fueran más grandes de lo que podía cargar. Después dijo: «Si ella todavía te espera, sí. Pero si ya no, entonces no». La frase lo atravesó. Fue como un balazo seco al pecho. Ramiro apretó el volante y por primera vez en mucho tiempo tuvo que respirar hondo para no quebrarse. Pasaron un retén cerrado por la lluvia. Nadie los detuvo, pero el miedo seguía latiendo. Ramiro pensó en lo fácil que sería dejar al niño en cualquier pueblo, fingir que nunca lo conoció, volver a su vida de siempre, carretera, cigarros y silencios. Pero apenas lo pensó, Matías lo miró con esos ojos que no pedían compasión, sino algo más difícil: quedarse. Ramiro se removió incómodo. «Mira, chamaco, yo no soy un héroe, soy trailero, nada más». «Pero no me dejaste», respondió Matías, con una certeza que lo desarmó. Esa frase lo golpeó más que un camión de frente. La carretera se abrió hacia un valle iluminado por rayos de sol entre las nubes. Era como si la tormenta hubiera querido limpiarlo todo. Ramiro sintió que algo dentro de él también se abría. Sofía,
dijo de pronto en voz baja, casi un susurro. ¿Quién es Sofía?, preguntó Matías. Mi hija, la que dejé de buscar. El niño lo miró con un gesto entre sorpresa y compasión. No preguntó más. Y ese silencio respetuoso dolió más que cualquier palabra. Ramiro golpeó el tablero con rabia. Fui un cobarde, igualito que tu jefe. El niño lo observó tranquilo y murmuró, pero ahora no me estás dejando a mí. Ramiro sintió que el aire se le iba. El espejo estaba completo. Matías era lo que fue Sofía, y él tenía otra oportunidad de no repetir la misma cagada. El tráiler avanzó por la pendiente, el motor rugiendo fuerte. Ramiro encendió el último cigarro que le quedaba, y mientras la brasa iluminaba su rostro curtido, tomó una decisión que no dijo en voz alta, pero que lo quemaba por dentro. No iba a dejar solo a ese niño, pasara lo que pasara. El reflejo de su pasado lo había alcanzado en la carretera y ya no podía huir. La frontera estaba cerca, el futuro incierto. Pero esa noche, en el asiento de copiloto, llevaba el recordatorio vivo de sus errores y la posibilidad, remota pero real, de redimirse. Y con esa mezcla de miedo y esperanza, Ramiro siguió manejando hacia lo desconocido. La frontera quedaba a menos de 20 kilómetros, pero Ramiro no aceleraba. Mantenía la mula a un paso lento, como si necesitara tiempo para pensar. Matías, en silencio, lo miraba de reojo esperando una respuesta que todavía no llegaba. El viejo trailero golpeó el volante con los dedos, mascando un cigarro apagado. «¿Sabes qué, morro?», dijo al fin. «No voy a dejarte tirado». El niño abrió los ojos, sorprendido. Entonces, Ramiro resopló, mirando la línea de luces en el horizonte. «Entonces nos vamos por otro rumbo. Vamos a buscar a alguien de tu familia, alguien que te pueda recibir. No sé cómo ni dónde, pero vamos a hacerlo». Matías no sonrió, pero su cuerpo se relajó un poco, como si hubiera soltado un peso que llevaba encima. En el siguiente cruce, Ramiro tomó la salida hacia el interior, dejando atrás la fila de camiones que apuntaban directo al paso fronterizo. El cambio no pasó desapercibido para Matías. «¿Y tu carga?», preguntó con voz insegura. «La carga puede esperar». Ramiro encendió el motor con más fuerza. Un chamaco no. La carretera secundaria era más angosta, con curvas cerradas que subían entre cerros. El cielo todavía lloraba, pero la tormenta había perdido fuerza. El silencio en la cabina ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de preguntas. Ramiro rompió el hielo. «Necesito que me digas la verdad, Matías. ¿Tienes familia aparte de tus jefes? Abuelos, tíos, lo que sea». El niño dudó, mordiendo el borde de la manga. Finalmente murmuró: «Mi mamá tenía una hermana en un pueblo cerca de Copiapó. Se llamaba Clara». Ramiro frunció el ceño. «¿Tenía o todavía vive ahí?» «No sé. La vi cuando estaba más chiquito. Era poco, pero era algo». Ramiro lo apuntó en su cabeza como un destino posible. Al menos ya tenían un rumbo. La carretera estaba vacía, pero Ramiro notó luces a lo lejos. Una patrulla avanzaba en dirección contraria. Su corazón dio un brinco. Matías se puso tenso, apretando el cinturón. Ramiro bajó un poco la velocidad, intentando pasar desapercibido. Cuando se cruzaron, la patrulla redujo la marcha, como si los observara con detalle. Por unos segundos, el aire en la cabina se volvió insoportable, pero al final, las luces se fueron apagando detrás. «¿Ves?», dijo Ramiro soltando el aire. «Todavía tenemos suerte». Pero en el fondo sabía que no podían confiar en que esa suerte durara mucho. Si alguien ya había reportado al niño como desaparecido, la bronca apenas estaba comenzando. El camino se estrechaba entre montañas. Ramiro bajó la ventana para que entrara aire fresco. El olor a tierra húmeda llenó la cabina. «Oye, Matías», dijo con tono más suave, «no soy buen padre, ni tío, ni nada por el estilo. Pero en la carretera aprendí que uno siempre necesita a alguien que le guarde las espaldas. ¿Confías en mí?».
El niño lo miró con esos ojos cansados, oscuros, y asintió despacio. Sí, esa palabra, simple, le cayó a Ramiro como un golpe directo al corazón. Era la primera vez que alguien confiaba en él en muchísimo tiempo. El mapa mental de Ramiro se llenaba de cálculos. Rutas hacia Copiapó, posibles paradas, carreteras secundarias para evitar retenes. No había garantías de encontrar a la tía del niño, pero era mejor que abandonarlo en manos de extraños. El cigarro se le consumió sin encenderlo. Lo arrojó por la ventana y murmuró: «Está bien, chamaco. Vamos por Clara». Matías cerró los ojos cansado y se acomodó en el asiento. No tardó en dormirse. Ramiro lo observó de reojo sintiendo algo nuevo, un compromiso. No con la carretera ni con la carga, sino con ese niño que lo había convertido en el reflejo de sus propios errores. El rugido del motor llenó la noche. El rumbo ya no era el de siempre. Ahora, por primera vez en décadas, Ramiro no manejaba para huir, sino para llegar a algún lado. Un rumbo nuevo, incierto, pero suyo. Y mientras las montañas se tragaban la carretera, el viejo trailero supo que acababa de cruzar la frontera más peligrosa de todas, la de su propio pasado. La carretera se alargaba en una recta infinita. Afuera, el desierto parecía dormido, iluminado por una luna enorme que acompañaba la marcha lenta de la mula. Dentro de la cabina, el silencio ya no era tan incómodo como antes, pero pesaba igual. Ramiro miró de reojo a Matías. El niño jugaba con una tapa de refresco, dándole vueltas entre los dedos. «Oye, morro», dijo Ramiro rompiendo el silencio, «¿sabes por qué me dicen el Méndez de la carretera?» Matías negó con la cabeza. «Porque siempre estuve más tiempo en la mula que en mi casa. Para muchos, soy parte del paisaje. Camión viejo, trailero viejo y nada más». El niño lo miró en serio, como esperando el resto de la historia. Ramiro se acomodó en el asiento, carraspeó y añadió: «Pero detrás de ese apodo también hay un hombre que la cagó más veces de las que quisiera contar». El motor zumbaba parejo, como un telón de fondo. Ramiro apretó el volante, dudando si hablar o no. No era de abrirse, nunca lo fue, pero esa noche el niño se le había convertido en confesionario. «Tenía una hija», soltó de golpe. «Sofía». Matías se enderezó, atento. «La última vez que la vi tenía 15. Me gritó que estaba cansada de que siempre la dejara sola. Yo me largué en la mula, pensando que algún día entendería, y nunca volví». Las palabras le salieron ásperas, pero verdaderas. Matías lo observó en silencio, y después dijo bajito: «Entonces, tú y mi papá son iguales». Ramiro sintió que el aire le cortaba el pecho. «Tal vez sí», admitió con un gruñido. «Pero hay una diferencia. Yo me arrepiento cada pinche día de mi vida». El niño guardó silencio unos segundos. Luego bajó la mirada y murmuró: «Mi papá nunca se arrepiente. Dice que todo lo que pasa es culpa de los demás. De mi mamá, de mí, de todos, menos de él». Ramiro lo miró de reojo con los dientes apretados. Esa confesión le cayó como piedra. «Eso no es un padre, morro. Eso es un cobarde con volante en las manos». Matías tragó saliva y de pronto preguntó: «¿Y si tu hija todavía está enojada contigo?». La pregunta lo atravesó. Ramiro no contestó de inmediato. Afuera, un grupo de llamas cruzaba la carretera, obligándolo a frenar. El camión chirrió. Las luces iluminaron los cuerpos peludos que se perdían en la oscuridad. Ese pequeño paréntesis le dio tiempo de pensar. «Si todavía está enojada», dijo al fin, «lo menos que puedo hacer es enfrentarla». El camión retomó la velocidad. El aire en la cabina se sentía distinto, más ligero. Ramiro respiró hondo y soltó una risa ronca. «Mira nomás, un viejo trailero contándole su vida a un chamaco. Si me vieran mis compas en las paradas, se burlarían de mí hasta el cansancio». Matías lo miró con seriedad. «Yo no me burlo». Ramiro lo miró de reojo y vio algo nuevo en esos ojos. Respeto. No era compasión ni miedo. Era otra cosa, más grande. Y en ese instante lo entendió.
El niño lo estaba viendo como un padre, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. La carretera empezó a inclinarse hacia un valle profundo. Ramiro bajó la velocidad y encendió las luces largas. El silencio volvió, pero ahora era cómodo. Ambos estaban procesando lo que acababan de compartir. «Mira, Matías», dijo de pronto Ramiro, «no sé si encontrar a tu tía Clara sea fácil. A lo mejor ni quieres saber nada, pero lo vamos a intentar, ¿va?» El niño asintió sin dudar. «Va». Ese acuerdo selló algo que ya venía formándose. No eran solo chofer y pasajero. Eran dos caminos rotos, tratando de repararse juntos. La radio, que llevaba rato muda, soltó de pronto una canción vieja, un bolero de esos que hablaban de amores perdidos. Ramiro la dejó sonar, aunque la letra le apretaba el pecho. «¿Sabes qué es lo más cabrón de la carretera, morro?», preguntó. «Que aunque siempre vas pa'lante, hay cosas atrás que nunca te dejan en paz». Matías lo miró, entendiendo más de lo que un niño de su edad debería, y sin decir nada, se recostó un poco en el asiento, confiando. Ramiro tragó saliva, con un nudo en la garganta. El pasado lo perseguía, pero por primera vez en años, sentía que tal vez todavía podía hacer algo bien. El camión avanzaba entre la oscuridad y el eco de confesiones que los unían cada vez más. El rumbo ya no era solo hacia Copiapó. El rumbo era hacia una verdad que ninguno de los dos podía seguir escondiendo. El sol apenas se asomaba cuando Ramiro decidió frenar en una pequeña estación de servicio en medio del desierto. Llevaban horas sin descanso y la mula pedía combustible igual que ellos pedían un respiro. La explanada estaba casi vacía, salvo por un par de camionetas viejas y dos trailers estacionados. Ramiro bajó del camión, estirándose con un gruñido, mientras Matías lo seguía con pasos cortos. «Ándale, morro, tómate un jugo o algo», le dijo, poniéndole unas monedas en la mano. El niño sonrió apenas y caminó hacia la tiendita. Ramiro lo observó con atención, con ese instinto protector que ya no podía ocultar. Pero lo que no vio fue la mirada larga y desconfiada de un hombre sentado en la banqueta, fumando y tomando café en un vaso de unicel. Ese hombre se levantó y sacó el celular del bolsillo. Ramiro estaba llenando el tanque cuando escuchó los murmullos. Dos tráileros hablaban bajo, pero lo suficiente para que alcanzara a captar. «Dicen que ese viejo anda cargando con un chamaco que no es suyo. Pues yo ya avisé, más vale prevenir». Ramiro giró la cabeza con el corazón apretado. Vio al hombre del café mirando disimuladamente hacia él con el celular en la oreja. La sangre le subió de golpe. «Pinche lengua larga», masculló entre dientes. Apuró el llenado del tanque, sintiendo que el tiempo se le venía encima. No pasaron ni 10 minutos cuando una patrulla apareció levantando polvo, con las luces encendidas aunque fuera de día. Se estacionó frente a la tienda y dos policías bajaron de golpe. Matías, que estaba saliendo con el jugo en la mano, se quedó congelado al verlos. Niño!», gritó uno de los oficiales. «Ven acá un momento». El chamaco dudó con la cara pálida. Ramiro dio un paso adelante, interponiéndose. «¿Qué pasa, oficial? Nos llegó un reporte. Dicen que usted anda viajando con un menor que no es suyo». El corazón de Ramiro se aceleró como si le hubieran dado un mazazo. Uno de los policías lo miraba con desconfianza. «A ver, señor, identifíquese. Y quiero que me explique de dónde sacó al niño». Ramiro le entregó sus papeles, con la voz firme pero la sangre hirviendo. «No los saqué de ningún lado. El chamaco estaba solo en la carretera. Lo recogí porque soy trailero, no cabrón». El oficial lo miró de arriba a abajo sin convencerse. Luego se dirigió a Matías. «Es cierto, este hombre es familia tuya». El silencio se volvió insoportable. El niño miró al piso, mordiéndose los labios. Ramiro sintió que todo se le derrumbaba. Por fin, Matías levantó la cabeza y respondió con un hilo de voz. «Es mi tío». Ramiro tragó saliva. Esa mentira piadosa era lo único que podía salvarlos.
El oficial entrecerró los ojos desconfiado. «Mira, chamaco, si nos estás mintiendo, las cosas se van a poner feas». Ramiro dio un paso al frente. «Ya estuvo, jefe. Yo no soy ningún delincuente. Si quiere, acompáñeme hasta el pueblo más cercano. Hablamos con el juez, con quien guste. Pero no me trate como si fuera un pinche secuestrador». El silencio se cargó de tensión. Los policías se miraron entre sí. Tras unos segundos que parecieron horas, el oficial guardó los papeles y resopló. «Está bien, pero no se desvíe de la ruta. Vamos a pasar el reporte». Subieron a la patrulla y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y desconfianza. Ramiro respiró profundo, pero la rabia le hervía por dentro. Volteó hacia Matías. «¿Por qué chingados dudaste?», soltó, con la voz dura. El niño se encogió, con los ojos llenos de lágrimas. «Tenía miedo». Ramiro se quedó helado. La rabia se le apagó de golpe, dejándole solo un nudo en el pecho. Se agachó frente a él y le puso una mano en el hombro. «Óyeme, morro, yo no te voy a dejar, pero necesito que confíes en mí. Si no lo haces, nos van a separar, ¿me entiendes?». Matías asintió, con lágrimas cayéndole por la cara. Ramiro respiró hondo, lo subió al camión y encendió el motor. El camino volvió a tragarlos, pero la cabina estaba distinta. Ya no era el silencio incómodo de antes, sino el miedo latente de haber estado a punto de perderlo todo. Ramiro apretó el volante. «Esto ya no es solo un viaje, chamaco. Ahora somos fugitivos de las pinches sospechas». Matías lo miró, con los ojos todavía húmedos. «¿Y qué vamos a hacer?». Ramiro encendió un cigarro, dándole una calada profunda. «Seguir rodando, hasta donde haga falta. Pero ya no podemos fallar, ni tú, ni yo». La mula rugió devorando el asfalto. Afuera, el sol brillaba fuerte, pero dentro de la cabina, los dos sabían que la sombra de esa sospecha iba a seguirlos por mucho, mucho tiempo. El motor rugía parejo, tragándose kilómetros, pero la tensión del retén todavía se sentía flotando en el aire. Ramiro no había dicho una palabra en casi una hora. Fumaba, con la ventana entreabierta, dejando que el humo se lo llevara el viento. Matías iba callado, con las manos apretadas sobre las piernas. De pronto, rompió el silencio con una voz temblorosa. «Pensé que me iban a llevar». Ramiro lo miró de reojo, mascando el cigarro apagado. «Yo también lo pensé, morro, pero no pasó. Y mientras estés conmigo, no va a pasar». Matías levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en ellos: confianza. La carretera se abrió hacia una planicie iluminada por el sol. Ramiro decidió orillar la mula en un descanso de grava. Bajaron los dos, estirando las piernas. El aire estaba seco, olía a tierra caliente. Ramiro se quitó la gorra y se pasó la mano por la frente. Matías, en silencio, se acercó y le tendió la soda que le quedaba de la gasolinera. «¡Toma!». Ramiro lo miró sorprendido. «¿Y tú?». «Yo ya no tengo sed». El viejo trailero aceptó la lata y bebió un trago largo. Ese gesto simple lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Era como si el niño le estuviera diciendo: «Confío en ti». Se sentaron en el estribo del camión. Ramiro prendió un cigarro y lo sostuvo entre los dedos, sin prisa. «Mira, chamaco, yo no sé si sea buen ejemplo. Ni siquiera fui buen padre». Matías lo escuchaba en silencio, atento. «Pero lo que sí sé es manejar. Y cuando manejas, aprendes una cosa. Si tomas la curva mal, te volteas. La vida es igual. Yo la tomé mal con mi hija y me volqué». El niño bajó la mirada. «¿Y no puedes volver a verla?». Ramiro apretó los dientes. «No sé si ella quiera, pero contigo tengo chance de no repetir la misma cagada». El silencio se volvió pesado, pero no incómodo. Era el silencio de alguien que entiende lo que duele sin necesidad de preguntar más. Cuando retomaron el camino, Ramiro encendió la radio. Esta vez, una cumbia alegre rompió la rutina. Sin pensarlo, golpeó el volante con los dedos al ritmo. Matías lo miró raro y luego soltó una risita tímida.
¿Qué te ríes, chamaco?, preguntó Ramiro fingiendo enojo. Nunca pensé que un trailero bailara sentado. Ramiro bufó, pero terminó soltando una carcajada ronca. Esa fue la primera vez que los dos rieron juntos en todo el viaje, y esa risa, aunque corta, borró un poco las sombras que cargaban. Ya entrada la tarde, hicieron otra parada para cenar en la orilla de la carretera. Ramiro compartió con Matías un guiso que había calentado en una olla portátil. Mientras comían, Matías levantó la vista. «Ramiro, ¿me puedo quedar contigo aunque encontremos a mi tía?». El trailero se quedó helado. No esperaba esa pregunta. «Mira, morro, no sé si pueda. No soy tu papá, ni tu tutor, ni nada de eso. Pero si la vida lo permite, yo no tendría problema». El niño asintió despacio, satisfecho con esa respuesta ambigua, como si le bastara saber que al menos no lo iba a rechazar. De regreso en la cabina, Ramiro se quedó mirando al niño mientras se acomodaba para dormir. Algo dentro de él se encendió, esa mezcla de ternura y miedo que solo un padre siente. Encendió un cigarro y murmuró para sí: «Ya chingué, ahora sí me amarré al destino de este chamaco». El humo llenó la cabina, pero en lugar de pesar, parecía más ligero. Por primera vez en años, no se sentía completamente solo en la carretera. Matías, medio dormido, murmuró algo que lo hizo temblar por dentro. «Buenas noches, papá». Ramiro se quedó helado, con el cigarro a medio camino de los labios. No corrigió al niño, no dijo nada, solo lo dejó dormir con esa palabra flotando en el aire. La mula siguió avanzando bajo el cielo estrellado. El peso de la sospecha ya no los hundía. Lo que ahora cargaban era distinto, un lazo nuevo, irrompible, que ni la carretera ni el pasado podían romper. Y Ramiro, viejo trailero de corazón duro, sonrió apenas, sabiendo que ese vínculo ya lo había cambiado para siempre. El sol ya caía cuando la mula se adentró en un camino angosto, rodeado de cerros bajos y casas de adobe. El letrero oxidado decía: «Bienvenidos a San Lorenzo de Copiapó». Ramiro bajó la velocidad. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Mujeres barriendo las banquetas, perros flacos cruzando la calle, y un olor a pan recién horneado que se colaba por las ventanillas. Matías pegó la frente al cristal, con los ojos brillando entre miedo y esperanza. «Aquí vive mi tía Clara, creo». Ramiro asintió apretando el volante. «Pues vamos a averiguarlo». El rugido del motor rompía la quietud del lugar, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. Era evidente, un tráiler tan grande en un pueblo tan chico no pasaba desapercibido. Ramiro estacionó la mula en la plaza central. El silencio del pueblo se volvió rumor. Varias personas los observaban desde las puertas y ventanas, cuchicheando. «Viejo, me están mirando raro», susurró Matías, encogiéndose en el asiento. «Es normal, morro. Aquí no pasan camiones todos los días». Pero en el fondo, Ramiro también sentía el peso de esas miradas. Después de todo lo vivido, lo último que quería era que volvieran a sospechar de él. Un anciano con sombrero se acercó y golpeó el costado del tráiler con su bastón. «¿A quién busca, chofer?». Ramiro bajó la ventana. «A la familia de Clara Valdés». «¿La conoce?». El viejo asintió lento, como midiendo la situación. «Vive al final de la calle, junto al río». El camino de tierra los llevó hasta una casita humilde, con gallinas sueltas en el patio. Ramiro detuvo el camión. El corazón de Matías parecía salirse por la boca. Una mujer de cabello canoso salió al escuchar el motor. Tenía la piel curtida por el sol y un delantal lleno de harina. Cuando vio al niño, se llevó la mano a la boca. «¡Matías!», gritó corriendo hacia él. El niño bajó de la mula como un rayo y se lanzó a sus brazos. La mujer lo abrazó con fuerza, llorando sin soltarlo. Ramiro observó la escena desde el asiento, sintiendo una mezcla de alivio y un vacío extraño en el pecho. La mujer levantó la mirada hacia Ramiro, todavía abrazando al niño. «¿Quién es usted?». Ramiro bajó despacio con las manos a la vista, como si temiera volver a ser acusado.
Soy Ramiro Méndez. Lo encontré solo en la carretera, cerca de San Pedro. Lo traje porque dijo que tenía familia aquí. Clara lo miró fijo, desconfiada, y luego volvió a llorar sobre el cabello de Matías. Gracias por traerlo. No sabe lo que ha hecho. Ramiro asintió, incómodo, rascándose la nuca. No estaba acostumbrado a agradecimientos. Clara lo invitó a pasar, pero Ramiro negó con la mano. No puedo quedarme, señora. Tengo ruta que cumplir. Matías se soltó del abrazo y corrió hacia él. ¿Ya te vas? El viejo tragó saliva. Así es, morro. Ya estás en casa. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Pero tú prometiste que no me ibas a dejar. Ramiro sintió el golpe directo en el pecho. Se agachó, poniéndole una mano en el hombro. Y no te dejo, Matías, no más que aquí vas a estar mejor. Con tu familia, con alguien que pueda cuidarte como yo no pude cuidar ni a la mía. El niño negó con la cabeza, abrazándolo con fuerza. Ramiro, endurecido por años de soledad, sintió que ese abrazo lo rompía por dentro. Después de unos minutos, Clara tomó al niño de la mano y lo condujo hacia la casa. Ramiro regresó a la mula, subió, cerró la puerta de golpe y encendió el motor. El rugido llenó el silencio del pueblo, pero dentro de la cabina reinaba un vacío que pesaba más que cualquier carga. Por el retrovisor alcanzó a ver a Matías parado en la entrada, levantando la mano en un gesto de despedida. Tenía los ojos hinchados, pero la mirada firme. Ramiro levantó la suya apenas, y sin darse cuenta, una lágrima rodó por su mejilla. La carretera volvió a tragarse al camión. Ramiro fumó en silencio, dejando que el humo llenara el vacío que lo consumía. Ya cumpliste, Méndez, se repetía. Hiciste lo correcto. Pero cada kilómetro se sentía como si hubiera dejado un pedazo de sí mismo en aquella casa de adobe. El sol caía detrás de los cerros y la noche volvía a pintar el horizonte. Ramiro, solo en la mula, comprendió algo. Ese niño ya no era solo un pasajero en su camino, era un eco que lo acompañaría para siempre, recordándole lo que perdió y lo que todavía podía recuperar. El pueblo de destino había sido para Matías un regreso. Para él era el inicio de otra ruta, una que no aparecía en ningún mapa. La ruta hacia su propia hija. Ramiro había pensado que no volvería a ver al chamaco. Había dejado el pueblo detrás, convencido de que era lo mejor. Pero la carretera, con sus vueltas raras, lo obligó a regresar a la plaza para reparar una fuga en el radiador. Mientras revisaba el motor, escuchó pasos apresurados. Levantó la vista. Ahí estaba Matías, con la ropa llena de polvo y un cuaderno bajo el brazo. «Tío Ramiro», dijo jadeando, «no quería que te fueras sin esto». Ramiro se quedó congelado. El niño se acercó y abrió el cuaderno, arrancando una hoja doblada. Matías extendió el papel con manos temblorosas. Era un dibujo hecho con crayolas gastadas, un camión enorme avanzando por la carretera. En la cabina, dos figuras, una grande con gorra y otra pequeña, con los brazos levantados. «Es nosotros», dijo el niño, con voz baja pero firme, «para que no me olvides cuando sigas manejando solo». Ramiro sintió que algo dentro se le quebraba. Tomó el dibujo con cuidado, como si fuera de cristal. Lo observó en silencio, sin poder hablar. El cigarro apagado que llevaba entre los labios cayó al suelo. Matías lo miraba, esperando una reacción. Ramiro tragó saliva, intentando mantener la dureza que siempre lo acompañaba, pero no pudo. Sus ojos se nublaron y el pecho se le cerró como nunca antes. Bajó la cabeza sosteniendo el papel contra el volante y dejó que las lágrimas corrieran en silencio. El niño dio un paso más cerca. «Gracias por no dejarme en la carretera». Ramiro levantó la mirada, los ojos enrojecidos. No encontró palabras. Solo alcanzó a ponerle una mano en la nuca y apretarlo contra su pecho. Después de ese instante, Clara apareció en la plaza, buscándolo con la voz fuerte. «Matías, ven para la casa, hijo». El niño se separó despacio, secándose la cara con el dorso de la mano. «Tengo que irme». Ramiro asintió, guardando el dibujo en el bolsillo de su camisa. «Vete, morro.
Tu tía te espera». Matías lo abrazó una vez más, rápido, fuerte, como quien sabe que ese abrazo tiene que durar para siempre. Luego echó a correr hacia la voz de Clara. Ramiro lo siguió con la mirada hasta que desapareció detrás de la esquina. La plaza volvió a quedarse quieta. Ramiro subió a la mula, encendió el motor y dejó que el rugido llenara el vacío. Sacó el dibujo de su camisa y lo colocó sobre el tablero, asegurándolo con un imán oxidado. El papel temblaba con cada vibración del camión, como si cobrara vida. Por primera vez en años, el viejo trailero no sentía que viajaba solo. Ese pedazo de papel era compañía, recuerdo y promesa. Encendió un cigarro, le dio una calada profunda y murmuró: «No te voy a olvidar, chamaco, ni aunque la carretera me lleve hasta el fin del mundo». Cuando el camión retomó la ruta, Ramiro supo que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo la mula cargando cobre, ni él huyendo de su pasado. Ahora tenía un motivo: buscar a Sofía, su hija. El regalo de Matías no era solo un dibujo, era un recordatorio de que todavía había caminos por recorrer que no estaban marcados en los mapas. La carretera se abría frente a él infinita. Y en el tablero, ese camión de crayolas avanzaba también, con dos figuras dentro, juntas para siempre. Ramiro, con el corazón aún temblando, sonrió apenas. «Órale, Sofía, espérame tantito más, ahora sí voy por ti». La mula rugió, devorando kilómetros bajo el cielo abierto, mientras el último regalo del niño lo acompañaba como un faro en la oscuridad. La madrugada cubría el pueblo con un velo de silencio. Ramiro encendió la mula y el motor rugió profundo, despertando a los perros que dormían en la calle. No miró hacia atrás. Sabía que Matías estaba bien, con Clara, a salvo. Condujo despacio hasta salir del caserío, donde la carretera se abría como un río negro bajo las estrellas. Se llevó la mano al pecho, tocando el bolsillo donde guardaba el dibujo del chamaco. Ese papel se había vuelto más valioso que cualquier carga. «Vámonos, Méndez», murmuró para sí. La ruta apenas empieza. Los kilómetros pasaban, pero en el retrovisor de la memoria, Ramiro seguía viendo a Matías corriendo detrás del tráiler, con la mano levantada. Esa imagen lo perseguía y lo sostenía a la vez. Encendió un cigarro, pero al segundo calada lo apagó. El humo ya no le sabía igual. Ahora la carretera tenía otro aroma, el de una promesa por cumplir. Buscar a Sofía. La frase le golpeaba el pecho. No sabía dónde estaba, si aún lo recordaba, si lo odiaba. Pero por primera vez en décadas tenía el valor de intentarlo. El amanecer lo sorprendió en medio del desierto. El cielo se pintaba de naranja y violeta. Ramiro recordó el rostro de su hija cuando era niña, su risa chueca, la forma en que se le colgaba del cuello cuando regresaba de un viaje largo. Luego vino la última imagen, ella gritándole, llorando, pidiéndole que se quedara. Y él escogiendo la carretera en lugar de su familia, apretó el volante con los nudillos blancos. «Ya basta de correr, Sofía. Ahora voy tras de ti». El eco de sus palabras se mezcló con el rugido del motor, como un pacto firmado con el camino. En un cruce, un letrero indicaba dos direcciones: al puerto, donde debía entregar la carga, y hacia el norte, rumbo a Monterrey, donde había vivido su hija antes de perderse de su vida. Ramiro frenó en seco. La decisión le mordía las entrañas. El cobre tenía dueño. La empresa esperaba. Pero su hija era otra historia. Miró el tablero, donde el dibujo de Matías seguía pegado con el imán. Dos figuras viajando juntas. Metió primera y giró hacia el norte. La carretera secundaria estaba llena de curvas, pero Ramiro sentía que cada kilómetro lo acercaba más a la redención. No sabía si Sofía lo recibiría, pero ese ya no era el punto. Lo importante era no volver a fallar en intentarlo. «Me enseñaste bien, morro», murmuró como si Matías lo acompañara aún. «No dejar a los míos tirados». El viento entraba por la ventana, fresco, golpeando su rostro curtido,
y en cada ráfaga sentía menos el peso del pasado y más la fuerza de un futuro incierto, pero suyo. En una parada solitaria, Ramiro estacionó la mula y se bajó a estirar las piernas. Miró el horizonte, montañas al fondo, el sol subiendo despacio. Sacó el dibujo del bolsillo, lo desplegó y lo observó. 2 figuras dentro del camión, riendo en crayolas. Una lágrima se le escapó, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. «Gracias, chamaco. Me enseñaste a volver a manejar de verdad». Guardó el papel en su cartera como un amuleto, subió al camión y encendió el motor con decisión. La mula avanzó con fuerza, devorando el asfalto. Los cerros, el desierto, las nubes, todo pasaba rápido por la ventanilla. Ramiro ya no era el hombre que recogió a un niño perdido en la carretera. Ahora era alguien dispuesto a enfrentar lo que había dejado atrás. El cigarro quedó olvidado en la guantera. La música de la radio sonaba lejana, casi como un telón. Lo único real era el rugido del motor y el destino que lo esperaba. La carretera no terminaba, y aunque aún no sabía dónde lo llevaría, Ramiro tenía claro algo: ya no viajaba vacío. En el tablero, el dibujo de crayolas temblaba con cada vibración, como recordándole que nunca más debía manejar solo. Y con esa certeza, el viejo trailero siguió rodando hacia el horizonte, con el corazón transformado y el alma en marcha. La carretera seguía, pero él ya no era el mismo. A veces, la carretera no nos lleva a donde queremos, sino a donde necesitamos llegar. Ramiro pensó que solo cargaba cobre y soledad, pero en el camino descubrió que lo más pesado que llevaba era su pasado, y que lo más valioso era la oportunidad de reconciliarse con él. Porque al final, todos somos como ese trailero viejo, buscando un destino, cargando heridas y esperando que, en alguna curva del camino, aparezca alguien o algo que nos recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste esta historia, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de reconciliarte con tu propio pasado? Déjamelo en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Si esta historia te movió el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. Dale like para que más personas se sumen a este viaje, porque entre más seamos, más fuerte se siente esta comunidad de almas viajeras. Y no olvides suscribirte al canal. Con un solo clic seguirás recibiendo historias tan intensas y humanas como esta, relatos que no solo entretienen, sino que también dejan huella. La carretera sigue y aquí siempre habrá un asiento reservado para ti.